Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esperanza Florian, soy astróloga, tarotista, experta en oráculos como el tarot, la astrología, la quiromancia, la numerología y mucho más. Si deseas un estudio de tu carta natal, revolución solar o pronósticos sobre el amor, la economía, la salud, pues no dudes en escribirme, en solicitarlo, aquí están mis datos. Bueno amigos, en este video vamos a hablar sobre el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis, siguiendo con la saga que ya iniciamos en nuestro video anterior. Nuestro video anterior se trató del nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Vamos a hablar del nodo norte en Sagitario y del nodo sur en Géminis porque muchas personas se preguntarán que ahora, ya en mayo del 2020 hasta diciembre del 2021, vamos a tener el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario en tránsito. Entonces, si ellos nacieron con los nodos al contrario, el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis, pues como que tienen que hacer en este momento. Bueno, cuando tenemos un tránsito, la palabra tránsito nos habla de temporada, de transición, de que es temporal, de que es transitorio. Transitorio. Es un tiempo, solo son 18 meses en que todos tenemos que pensar en el nodo norte en Géminis y abandonar el nodo sur en Sagitario, para todos. Sin embargo, las personas que nacieron con los nodos al contrario, nodo norte en Sagitario y nodo sur en Géminis, pues tienen que entender que es transitorio, que solo es durante estos 18 meses, porque el resto de la vida vamos a tener que trabajar ya como propósito de vida, como un tatuaje para toda nuestra vida. Si la tienes en tu natal, el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis, tienes que trabajar esta energía para toda la vida. Entonces, hasta ahí me imagino que deben tener muy claro eso. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de las personas que nacieron con el nodo norte en Sagitario o con el nodo sur en Géminis. Y esto lo vamos a tener por allá en 10 años. El evento va a estar entre el 2029 y 2030. Lo tuvimos en el 2009, 2010. De pronto la gente del 89, del 90 tuvo los nodos así, nodo norte en Sagitario, nodo sur en Géminis, si me corrigen en la precisión de las fechas, pero estos eventos suceden cada 19, 20 años, se cuadran de la misma forma. Entonces, ya sea que lo tengamos de forma natal, que hayamos nacido con los nodos así, o que lo vayamos a tener en tránsito, les voy a explicar de qué se trata. Cuando hablamos del nodo norte, estamos hablando de la energía alta, de lo positivo, de la luz. Cuando hablamos del nodo sur, estamos hablando de la sombra, la energía baja, lo negativo. Y pudiese ser al contrario, pudiese ser que el nodo norte está en Géminis y el nodo sur está en Sagitario. No importa, todos los signos tienen su energía alta y su energía baja. No existen signos negativos ni positivos. Eso de que Escorpión son malos o que los Géminis son hipócritas o que los de Acuario son un robot, no. Esas son las energías bajas de los signos, pero los signos tienen su cara positiva y su cara negativa, su luz y su sombra. Entonces, cuando los nodos se cuadran así, nodo norte en Sagitario, tenemos que ir hacia evolucionar, hacia buscar la luz, la energía alta, la parte positiva de Sagitario. Y cuando se cuadran hacia el nodo sur en Géminis, tenemos que abandonar, soltar, despedirnos de la parte baja de la energía negativa, de la sombra de Géminis. Entonces, ahí tenemos claro ya qué es lo que tendríamos que buscar y qué tendríamos que abandonar. En la astrología védica y en la astrología hindú, al nodo norte se le conoce como Rahu, que es la cabeza de dragón, y Ketu es la cola de dragón. Estos conceptos de nodos lunares o nodos del karma son conceptos de la astrología védica e hindú que la astrología occidental ha incorporado. Entonces, ya teniendo claro como
el tema, también tenemos que entender que puede tratarse del karma, o sea, de vidas pasadas y lo que tengo que venir, el trabajo que tengo que hacer en esta vida, si lo vemos desde la astrología védica. Entonces, ¿cómo serían mis vidas pasadas con un nodo sur en Géminis y mi vida presente, que es lo que tengo que trabajar con el nodo sur, nodo norte en Sagitario? Sin embargo, también se puede interpretar como lo que traemos, el chip, la información, todo lo que hemos arrastrado a nivel de información genética de nuestros ancestros, todo lo que nuestros ancestros nos han compartido. Entonces eso es lo que tenemos que abandonar, como ese chip negativo que nos han impartido los ancestros, y tenemos que evolucionar hacia crear nuestra propia vida. Ese sería el nodo norte en la combinación en que lo tengas. Recuerda muy bien que los nodos del karma en los signos nos hablan de la cualidad, y las casas el área de vida donde se manifiesta la situación. Si por ejemplo el nodo norte en Sagitario me habla de que tengo que ser un maestro, digamos en la casa 1 sería el maestro de mí mismo, en la casa 2 un maestro de las finanzas, y así sucesivamente en todas las casas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la explicación de qué es un nodo norte en Sagitario y qué es un nodo sur en Géminis. Es importante entender que el eje Sagitario-Géminis rige el eje de la comunicación, la expresión, las ideas y el pensamiento. Ese es el eje. Así como Aries y Libra es el eje de la relación con uno mismo y con el otro, el eje de Tauro y Escorpión es el eje de los recursos propios, la riqueza propia, la riqueza del otro, la riqueza compartida, el valor propio, el valor del otro, y así sucesivamente. Géminis y Sagitario son el mismo eje y tiene que ver con la comunicación, el pensamiento, la expresión, las ideas. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que ver que desde la pedagogía se estudian los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por eso en pedagogía podemos ver múltiples modelos pedagógicos como el constructivista, el conductista e infinidad de modelos pedagógicos. Entonces, en ese sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos ejes que tienen que ver con la comunicación, con el pensamiento, con las ideas, en Sagitario vemos al maestro, es la enseñanza, es el maestro. Mientras que en Géminis vemos es al estudiante, son los aprendizajes. Teniendo eso claro, en Sagitario tenemos una verdad definida, una verdad establecida, ya sea una verdad política, religiosa, filosófica, jurídica, científica, académica. Tenemos ya las respuestas, somos unos maestros. En cambio, en Géminis, con un nodo sur en Géminis, pues somos simplemente un estudiante, somos más pequeños, somos curiosos, dudosos, ignorantes, tenemos dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar con esto? Darnos cuenta que ya no podemos ser una persona ignorante, dudosa, que desconoce, que tiene preguntas, sino que ya somos un maestro. Darnos cuenta que ya podemos iluminar, guiar a otros, conducir, abrir caminos, que ya no podemos estar dudando, ser o no ser. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, ya la tenemos clara. Ya sabemos, no. Esta es mi ideología política. Esta es mi ideología religiosa. Esta es mi filosofía de vida. Tenemos claridad sobre lo que somos, lo que queremos. La visión la tenemos muy clara. Entonces nos paramos en nuestra propia verdad, pues con mucho orgullo y seguridad de lo que somos. Entonces, por ejemplo, eres una persona que lleva 20, 30 años trabajando en panadería. Y has trabajado en panadería, has aprendido mucho, has sido un gran estudiante porque has aprendido a hacer de todos los tipos de panes, de pasteles, con todos los tipos de harinas, técnicas. Entonces ya llega un momento en la vida en que tú ya no eres un simple estudiante, ya tienes que comportarte como un maestro.
De pronto te dicen en tu empresa o en tu panadería, te dicen ya tienes que enseñarle a los nuevos, capacitarme a toda esta gente que llegó. Tú ya eres un experto, tú ya sabes, tienes que comportarte como tal, como un maestro y dejar de ser el estudiante que ignora, que tiene curiosidades, preguntas, que no sabe, que es dudoso. Tenemos que, con estos nodos así, dejar de comportarnos como niños, como de una forma infantil, vestirnos de maneras infantiles para ya ser maestros, ya tener un comportamiento y una actitud ante la vida muy clara, de que estoy en una posición grande, de que estoy enseñando, de que estoy dando luz, de que estoy abriendo conocimiento, y eso requiere mucha responsabilidad. La parte baja, la sombra de Géminis, también puede hablarnos de la dualidad, de la hipocresía, de la bipolaridad, de no saber cómo actuar en ciertas situaciones. Un día quiero ser el bueno de la película, el salvador, otro día quiero ser el malo. O sea, como que soy una persona muy dual, no la tengo clara. Con Sagitario tengo mucha claridad de qué soy. ¿Soy el bueno de la película o soy el malo? ¿Soy el salvador o soy el malvado de la película, el terror? Pues entonces con Sagitario soy absolutamente sincero, franco, honesto, directo. No me voy por las ramas como con Géminis, como que ¿será que sí? ¿Será que no? No, con Sagitario soy frontal. Entonces la parte de luz, la parte alta y positiva de Sagitario es tener esa sinceridad de decir, yo quiero las cosas así, yo soy así, esto es lo que yo pienso, lo que creo, estoy parado en esta verdad, tengo una visión clara establecida. Bueno, Sagitario tiene que ver con la experiencia que hemos acumulado. Géminis tiene que ver con los conocimientos planos. De pronto tú sabes de matemáticas, ciertas técnicas de arquitectura, de diseño de modas, o sabes de comunicación, o sabes de algo. Y es el conocimiento científico plano, normal. 2 más 2 son 4. Pero en Sagitario es el conocimiento que te da la experiencia, la sabiduría que adquieres con años y años de experiencia, de repetición, de hacer lo mismo y lo mismo, de practicar o de estar estudiando y estudiando. Llegas a un punto en que ya has acumulado mucha sabiduría y tus conocimientos no son simplemente planos, sino que le das un enfoque y te especializas. Por eso Sagitario tiene que ver con los estudios superiores, tiene que ver con la maestría, el doctorado, las especializaciones. En cambio, Géminis son los conocimientos como más planos, los cursos, las capacitaciones, en la escuela, la secundaria, son como los conocimientos básicos que nos enseñan para venir a este mundo, pero ya en Sagitario es darle un enfoque, una especialización. Por ejemplo, tú aprendiste carpintería, eso es un nodo sur en Géminis, pero en Sagitario tú te especializas en hacer las mejores guitarras o los mejores violines o las mejores camas o las mejores mesas, qué sé yo, con tu especialización y profundización en esa técnica. Entonces, ¿qué nos invita un nodo norte en Sagitario? A especializarnos, a profundizar. Eso como tal. Sagitario rige lo lejano, lo foráneo, el extranjero, lo que está lejos, lo desconocido. Entonces con un nodo norte en Sagitario yo tengo que romper mis fronteras mentales, tengo que ser aventurero, tengo que hacer esos viajes lejanos, descubrir esa cultura diferente a la mía. Entonces ese es el nodo norte en Sagitario, me invita a salir de mi nodo sur en Géminis, que es como mi familia, el barrio, el mismo país, la misma religión, como la misma calle, como que conocía ahí lo mismo de lo mismo.
y tengo que ir a romper esas fronteras mentales. Tengo la misma religión, la misma ideología política de mis padres, todo muy igual, muy igual. Tengo que romper las fronteras e ir mucho más allá, tener una visión más amplia del mundo, dejar de pensar en pequeño y pensar en grande para encontrar mi propia verdad. Solo puedo descubrir mi propia verdad, la mía, no la que me enseñaron mis padres en mi país, en mi colegio, sino la que sea la mía, la que se adapte a mí. Entonces, el nodo norte en Sagitario nos habla de eso, de lo que es foráneo, lejano. Tiene que ver con el mundo salvaje. En cambio, Géminis tiene que ver con el mundo urbano. En Sagitario podemos ir a descubrir la selva, o hacer safari por el África, o ir a Indonesia, Malasia, a conocer otros lugares y dejar de estar tan anclados como en mi propia ciudad, en mi propio barrio. Para una persona que nace en la selva, que nace en una maloca indígena muy adentro del Amazonas, por ejemplo, que es indígena, ¿cómo tendría que ser? Pues él tiene que ir a la ciudad. Para una persona indígena, la ciudad es lo salvaje, es un mundo desconocido, un mundo de símbolos, de cosas que él no maneja, que desconoce. En cambio, su maloca, el sitio donde va a cazar, el río, es su lugar cercano, es su ciudad, es su urbe. Entonces, esto hay que entenderlo pararnos desde el punto de vista de la persona, de lo que vive. Siendo así, Géminis rige los viajes cortos, los desplazamientos cortos, como cuando tú vas al trabajo, como cuando tú vas a la panadería, son desplazamientos cortos, es ir en bicicleta, en tu automóvil, coche, como le llamen, en tu pequeña embarcación fluvial, son viajes cortos. En cambio, el nodo norte en Sagitario son los viajes largos, son hacer ese viaje en avión, ir al otro continente, hacer un crucero, ir muy lejos. Entonces son los viajes largos y los transportes masivos, grandes, modernos. Esto es más como tu modo de caminar por tu barrio. Entonces aquí lo que nos está pidiendo la vida es que abandonemos la zona de confort, lo local, de pronto que abandonemos también nuestra relación un poquito con los hermanos, primos, vecinos, y vayamos hacia tener una mejor relación con la gente desconocida, con la gente diferente. De pronto, si me voy a estudiar un idioma a otro país, tengo que relacionarme con compañeros que vienen de diferentes partes del mundo y convertirlos a ellos como en hermanos, como la gente del día a día. Entonces, eso es lo que exige un nodo norte en Sagitario, dejar esa zona local, cercana, esa zona de confort para ir a un mundo diferente y desconocido. ¿Qué otra cosa podemos aquí indicar? Los idiomas. En nodo sur en Géminis rige la jerga local. Todos los idiomas tienen unas jergas locales, unos modismos, unas formas. Entonces rige esas jergas locales, esos regionalismos de cada país. En cambio, el nodo norte en Sagitario me exige ser muy bueno con otros idiomas, aprender los idiomas de otros países, las jergas locales de otras ciudades, de otros lugares desconocidos. Entonces tengo que empezar a manejar esos idiomas. Bueno, también el proceso de Sagitario tiene que ver con la libertad, la emancipación, con la independencia, con poder ser libres, independientes. Si yo estoy en Géminis, yo estoy como muy pequeño, como muy adolescente, como muy pegado a los padres, no quiero cortar el cordón umbilical. Y Sagitario me exige emanciparme. Si quiero ser grande y vivir bajo mis propias reglas, bajo mi propia verdad, tengo que abandonar la casa de mis padres. Tengo que decirle adiós, chao a ese mundo pequeño, a los hermanos, y
y tengo que buscar mi libertad, mi emancipación. También Sagitario tiene que ver con el crecimiento y el progreso. Yo no me puedo quedar en mi pequeña tienda de barrio atendiendo a mis vecinos, sino que tengo que ir hacia lo grande. Entonces abro una página web, le pongo aplicaciones, abro sucursales en otras partes. No solamente abro mi negocio aquí en mi ciudad, sino que pongo sucursales en otras ciudades, incluso en otros países, para que me conozca gente de todo el mundo. O sea, es una apertura, me abro, una especie de globalización, por decirlo así. Eso es un nodo norte en Sagitario. Tengo que dejar de interesarme solo por lo local, sino ir a tener una ambición mucho más grande, un mercado más grande. ¿Para qué? Para tener crecimiento, progreso, desarrollo. Eso es Sagitario. Bueno, es importante entender que la mente de Sagitario es una mente aventurera, es una mente expansiva, una mente que tiene o sea, como está muy abierto, porque necesita encontrar su verdad y necesita hacer esos viajes para encontrar su propia verdad, hasta que, bueno, la encuentra, vive su libertad, su emancipación, hace su crecimiento, abandona ese pequeño estudiante que era esa persona que ignoraba. Entonces se vuelve el maestro de su propia vida. ¿Qué pasa cuando tenemos esto en las casas? Entonces ya vemos la cualidad, ya vemos las cualidades de tener el nodo norte en Sagitario, la energía alta, ser el maestro, romper los límites, las fronteras mentales, ir por más allá, tener muy claro y definido mi verdad, mi filosofía de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto en las casas astrológicas? Si es en la casa 1, tengo que ser el maestro de mi propia vida, estar muy parado y muy plantado en mi propia verdad, proyectar una figura, una identidad, una imagen grande. Si la tengo en la casa 2 del dinero, el nodo norte en Sagitario, tengo que buscar ser el maestro de mis finanzas, ser un maestro con el manejo de los recursos, con el manejo del dinero, del tiempo, de la belleza física. Si tengo el nodo norte en Sagitario en la casa 3, tengo que ser un maestro de los conocimientos, un maestro en la literatura, en la música, en el periodismo, una figura muy buena para la comunicación. Si tengo el nodo norte en Sagitario en la casa 4, tengo que ser un maestro ¿de qué? De mi vida íntima, de mi hogar, mi familia, de mi casa física, de la relación con mis padres, con la patria, como tener una verdad muy definida de mi intimidad, mucha estabilidad. ¿Sí? Un maestro interno, del mundo interno, de las emociones. No dejar que las dudas me invadan, sino estar muy plantado en mi propia verdad interna. Si nos cae en la casa 5, entonces tengo que ser un maestro ¿de qué? De mis creaciones. Ser un maestro para mis hijos, enseñarle a mis hijos. Un maestro con mi empresa personal, con mis negocios propios, con los talentos. Ser un maestro en la expresión, en la autoexpresión, en el talento, cuando te paras y te subes al escenario. Eso es un nodo norte en Sagitario en casa 5. En casa 6, nodo norte en Sagitario en casa 6 es ser un maestro en el trabajo, en la labor, con los oficios, en el servicio. Ser la persona que capacita al personal de la empresa. También en la casa 6 es ser un maestro de tu salud, cuidar la salud, el autocuidado, el bienestar. ¿Para qué? Para poder ser productivo. Entonces es una persona que tiene muy buenas rutinas, que cuida su cuerpo, su nutrición. Ser un maestro, nodo norte en Sagitario en la casa 7. Ser un maestro de las relaciones, de cómo te relacionas con tu pareja, socio, cómo te relacionas con los demás, cómo firmas contratos, cómo asumes las relaciones, cómo eres un relacionista público.
en la casa 7. Nodo norte en Sagitario en la casa 8. Un maestro en el manejo de los recursos del otro. Entonces puedes llegar a ser un gran contador. Estás manejando un tesorero, la economía de esa empresa o de una figura pública. Entonces, o la economía de tu esposo, de tu pareja. Tú eres la que maneja o tú eres el que maneja la economía de la pareja y eres un gran maestro en eso. Ser un maestro, nodo norte en Sagitario en la casa 9. Esto ya tiene que ver con los conocimientos superiores. Entonces eres un super maestro, eres un doctorado, eres una eminencia en, no sé, en algún conocimiento, o en el plano jurídico, o en el plano político, religioso, filosófico, o en lo académico, en alguna rama de la ciencia. Eres un gran maestro. También puede ser en la casa 9, eres un maestro de los viajes, entonces eres una persona que se ha recorrido el mundo entero, se conoce todas las religiones, la cultura, la gastronomía, eres un maestro del mundo. También puede ser nodo norte en Sagitario en casa 10, nos puede hablar de ser maestros en la autoridad, cuando nos toca ser padres, entonces o ser jefes, líderes, una figura de poder o autoridad, ser un verdadero maestro, tener una verdad clara y definida de cómo dirigir y controlar a esas otras personas. Si el nodo norte en Sagitario te cae en la casa 11, eres entonces una persona que llega a iluminar a tus amigos, les das luz, compartes su conocimiento. La casa 11 también tiene que ver no solo con los amigos y los grupos sociales, sino también con los clientes, proveedores, patrocinadores. Entonces eres un maestro para venderle a tus clientes, para conseguirte patrocinadores. En fin. Nodo norte en Sagitario en la casa 12 de la espiritualidad. Eres un maestro espiritual. Has sanado tus heridas físicas y emocionales y estás listo para sanar a los demás. Has trascendido. También puedes ser un maestro del arte, sublimaste, trascendiste ese dolor en arte, entonces ya eres un maestro del arte. Puedes ser un médico, un artista, un psicólogo. Eso sería un nodo norte en Sagitario en la casa 12, un maestro de la espiritualidad. Ahora bien, si esto sucede, un nodo sur en Géminis, que es el ignorante, el de cabeza cerrada, el mundo pequeño, todo como muy anclado en lo de siempre, en su mundo común y corriente, en su mismo barrio, en la misma ciudad, con la misma religión, como que está muy mente cerrada, entonces, y muy anclado en lo cotidiano, en la zona de confort, es una persona ignorante, por decirlo así. Entonces, si te cae ese nodo sur en la casa 1, tienes que dejar de ser ignorante de lo que eres tú, de ti mismo, ignorar lo que tú eres. Si te cae en la casa 2 del dinero, el nodo sur en Géminis, tienes que dejar de ser un ignorante del manejo de los recursos y el dinero. Si te cae en la casa 3, dejar de ser un ignorante del conocimiento. En la casa 4, dejar de ser un ignorante de tus raíces, de tus ancestros, de tu vida íntima, de tu familia, de esa identidad que arrastras. Si te cae en la casa 5, tienes que dejar de ser un ignorante de las cuestiones creativas, de cómo educar hijos, de cómo sacar tu propia empresa adelante, de cómo autoexpresarte, ser creativo, talentoso. Si te cae en la casa 6, dejar de ser un ignorante en la labor, en el servicio, en la producción, en la salud y en el autocuidado. Tienes que dejar de ser el ignorante, el que tiene dudas sobre eso. Si te cae en la casa 7, tienes que dejar de ser el ignorante de las relaciones, de cómo te puedes relacionar con la pareja, con el socio comercial, de ser el relacionista público. Entonces debes dejar de ser
el que tiene dudas, preguntas, el que ignora. Si te cae en la casa 8 de los recursos compartidos, debes dejar de ignorar cómo manejar el recurso de los demás, cómo manejo el tema de las herencias, el dinero de mi esposo o de mi pareja, cómo hago para manejar lo que el otro me aporta. Tengo que dejar de ignorar eso. O si el banco me da un préstamo, tengo que dejar de ignorar eso. En la casa 9, tengo que dejar de ignorar el conocimiento superior, las religiones, filosofías, ideologías políticas, religiosas, lo académico, lo jurídico, las normas, las leyes por las que estamos regidos en los diferentes países y gobiernos. Tengo que dejar de ignorar eso. Si el nodo sur en Géminis te cae en la casa 10, tienes que dejar de ser el ignorante del tema de la autoridad, de cómo te manejas en la autoridad, ser jefe, papá, líder, o de pronto tienes que abandonar eso, ser esa figura de autoridad. Si te cae en la casa 11, de pronto lo que tienes que abandonar es esa vida social, el cómo te has manejado con los amigos, con los clientes, con los proveedores. Entonces dejar de ser el ignorante en esos aspectos o abandonar ciertas amistades, ciertos clientes, cortar con ciertos proveedores. Si te cae en la casa 12 de la espiritualidad, tienes que dejar de ser el ignorante en asuntos espirituales, artísticos, humanitarios, sensibles, o tienes que abandonar ciertos dolores, traumas y situaciones que te anclaron. Entonces, el nodo sur en Géminis es lo que abandonas. Abandono una vieja forma, una vieja manera. Y el nodo norte, hacia dónde voy, lo que tengo que buscar. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video de la saga de los nodos lunares o nodos del karma que estamos haciendo. Dale like a este video, coméntalo, compártelo, no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian y no olvides solicitar tus informes astrológicos que están muy económicos únicamente para ti. Chao, chao.